Nos tocaban, nos soplaban la cara, nos jalan cobijas. Era una sombra, como un niño de 5 años. Y en lo que nosotros volvimos a ver, simplemente se hunde y desaparece. Yo tengo esa creencia, el que se murió, desapareció. Sí, no regresa. Ajá, no regresa. Pero ya es demasiados años. Se me vino de frente, lo que hizo fue respirarme. En esa zona de Cartago tenemos muchos casos, ¿no? Sí, han estado llegando muchos mensajes, sobre todo aquí para allá hacia más adelante, a la derecha. ¿Sobre esta calle? Ujú. Es la misma calle, ¿no? Sí, exactamente. Luego me llamó la atención. Es exactamente la misma calle. Ahí está la casa de... Sí, del primer caso, del segundo caso. Segundo caso, del primer y segundo caso. Sí, O sea, deben de ser... que 100 50 metros. 100 metros sí. más o menos, sí, de diferencia entre una y otra. O sea, que debe ser los mismos terrenos de los que nos hablan, ¿no? Seguramente sí, deberían de estar dentro de lo mismo que nos habían comentado en el segundo caso. Ajá, ahí está el puente que por donde pasa el río. Ujú. Sí, son... cuando mucho son 100 metros. Sí, Qué curioso. sí, supongo que antes cuando me mencionó la señora que todo eso debió pertenecer a lo mismo. A ver, quiero preguntarle si está hablando, si estos terrenos eran de su abuelo, del mismo dueño. Ujú. Sí, sería bueno tener la referencia. Si son del mismo dueño, pueden tener la misma referencia catastral, vaya, de Ujú. quién fueron dueños, qué se Sí, hizo claro. en esta parte. Algo se debió haber hecho, porque algo igual, digamos, con Sí. tan poca distancia Sí, de claro. diferencia. Ahí está. Ok, entonces hay que bajarnos y luego. Este caso nos regresa a Cartago, un lugar que empieza a captar mi interés. Son muchas las historias, las leyendas, y al parecer hay algo que une a todas ellas. Recibimos su llamada y en los correos, después de comunicarnos e interesarnos en la que nos había contado, estamos aquí para que nos pueda contar más a fondo todo lo que había sucedido y lo que está sucediendo en esta casa. Desde que mi mamá y mi papá estaban en vida y vivían acá, se sentían presencias de una persona dentro de la casa, movía objetos, nos tocaban, nos soplaban la cara, nos jalan cobijas, se siente la presencia de la persona que entra y va y se oye donde camina, se oye muy bien donde camina. Por temor, la casa se había botado, se quemó. Mi mamá construyó acá pensando en que ese era uno de los métodos de que no se escucharan cosas, pero aún así siguieron pasando, se oyen o se siente el frío de algo que anda o alguien que anda. Ese donde camina o donde sienten, ¿es en algún lugar específico o tiene algún...? Bueno, en la casa vieja era muy específico, porque salía de una pared y daba la vuelta y caminaba todo el salón, que era un hall comedor grande, y como el piso era de madera se oía perfectamente. Después de que se botó la casa solo se siente eso de que te soplan o se oye una voz o simplemente sentir la presencia de algo o de alguien
que está observando, que está ahí, que simplemente está siempre presente. Cuando nos refiere también a que la casa que se quemó anterior a esta, ¿encontraron algún tipo de explicación o por qué sucedió? Un señor de la municipalidad vino y trajo un detector de metales. Se supone que toda esta era una área de cementerio indígena desde San Rafael de Oriamuno hasta limitar como unos 300 metros más al oeste de esta propiedad. Cuando su mamá compra el terreno, ¿qué tiempo después empieza a construir? Y después de que construye, ¿qué tiempo después empiezan a suceder los primeros hechos? Yo tenía como 9 años en ese entonces que nos vinimos para acá. Y unos 10 años después, ya se hizo la casa y empezó con pequeños vientos fuertes, movimiento de muebles o de trastes, o esa zozobra de que estás dormido y alguien te observó, entonces despiertas bruscamente y usted busca qué es lo que está ahí. Una campanita que sonaba en la puerta como la de un relojito de esos de timbrillo. Entonces uno iba a abrir y no había nada. Y un día sí nos alarmó, tocaron la puerta y mi hermana abrió y lo que había era una señora alta, grande, vestida de negro con su cara tapada, y mi hermana se descompuso donde la vio, y en lo que nosotros volvimos a ver simplemente se hunde y desaparece. Esa más que todo fue el indicio de que algo estaba pasando. ¿Hay alguna otra referencia en algunas casas que hayan ustedes enterado de que sucede algo parecido? No. ¿Entre vecinos nunca? Entre vecinos no. Solamente el vecino del frente que nos decía que se veían luces flotando en el corredor, luces rojas que duraban horas dando vueltas, y una luz muy grande que se veía en el potrero del frente de la casa. Digamos que ya en épocas más recientes, ¿qué ha sucedido? Nos cuenta que no es algo que suceda continuamente diario, pero que sí se sigue sintiendo de vez en cuando, se tiene presencia de algunos fenómenos. Se siente alguien que viene, alguien que está ahí, simplemente está ahí. Mis hijos de vez en cuando me llaman: mami, vos entraste porque te vi pasar. Un día una de mis hijas sigue a una de sus hermanas creyendo que era ella, y de un momento a otro mi hija está conmigo y la otra va atrás de lo que era y se desapareció. Y en uno de los cuartos de atrás simplemente hemos sentido que hay alguien ahí observando, alguien simplemente está ahí. Aquí es donde nosotros vivíamos, en este galerón, cuando nos pasamos acá. Y una de las cosas que nos llamó poderosamente la atención es que aquí mi nietita, la única bebé que tenemos, ella señalaba, se quedaba y me decía: vea mami, vea mami. Y le digo: ¿pero qué veo, mi amor? ¿Qué? Vea, dice, vea, ahí está el muchacho y se corre. Entonces yo le decía: ¿cómo es el muchacho? Y me decía: así, mami, así. Y entonces aquí prácticamente, digamos, la chiquita que te conté, que comenté, salió de allá y cogió hacia acá. Y ahí desaparece. Lo mismo la persona que mi otra hija iba siguiendo, una persona alta, y creyó que era una de sus hermanas, y ella venía y de un momento a otro y desaparece, sí, desaparece. Hace 8 días, más o menos, mi esposo y yo estamos viendo tele y de un momento a otro la lámpara de mi cuarto se baila toda, y como es de vidrios separados, entonces empieza a sonar y nos llama poderosamente la atención, y nos quedamos de manera que dijimos: está temblando, pero no era temblor, solo la lámpara, nada más, solo la lámpara se movió. Y el día que vimos a la chiquita, sí, dio la vuelta, salió por aquí, subió esta escalera
y mi hijo estaba parado allá. Entonces ella vuelve a ver, le hace así, se queda viéndolo y desaparece la niña. Tengo un primo que es sacerdote, que es Eladio Solano, de San Rafael de Uriamuno, y vino a visitar a mi mamá, que era la tía, y entonces uno de ellos hace el comentario en sí de que estábamos sentados sobre mucho dinero indio. Se hizo una excavación como de 1,5 metros de hondo, donde exactamente el detector de metales dio con que ahí estaba, pero en ese momento mi tío, que era el que estaba excavando, bruscamente sale del hueco, prácticamente le puedo decir que volando, y al caer a la orilla de ese hueco se descompone. Y entonces a mi mamá le dio miedo que por buscar cosas enterradas o el dinero que se estaba buscando o lo que ahí estuviera fuera a correr riesgo una vida. Entonces se opta por cerrar y no hacerlo más. Aquí era antes el cuarto, entonces la excavación se había hecho acá. En este centro tenía un diámetro como de 1,5 metros. ¿Okay? Entonces se había profundizado como 1,5 metros. Para abajo. Ajá. Y entonces ya cuando se hizo la casa, pues entonces ya se tapó y se construyó aquí encima de esto. No. Pero donde localizaron en sí, está aquí. Así.